Existe un conocimiento espiritual crucial que el Padre Pío compartía repetidamente con aquellos que buscaban su consejo, pero que hoy en día es ampliamente desconocido o ignorado incluso entre católicos practicantes. Ciertos objetos aparentemente inofensivos que muchas personas mantienen en sus hogares actúan como portales espirituales que atraen y dan permiso legal a espíritus malignos para operar en el espacio familiar. Este humilde capuchino italiano, dotado con dones extraordinarios de discernimiento de espíritus y que batallaba regularmente con manifestaciones demoníacas directas que lo atacaban físicamente, había desarrollado durante décadas de ministerio un conocimiento profundo sobre las leyes espirituales que gobiernan la actividad demoníaca en nuestro mundo. El Padre Pío no era supersticioso ni veía demonios en cada esquina. De hecho, frecuentemente corregía a personas que atribuían a opresión demoníaca lo que eran simplemente problemas psicológicos o consecuencias naturales de malas decisiones. Sin embargo, el santo también entendía que el mundo espiritual es absolutamente real, que hay fuerzas malignas activamente buscando destruir almas, y que ciertas acciones y objetos abren puertas espirituales que invitan a estas fuerzas a entrar en nuestras vidas y hogares. Sus enseñanzas sobre este tema no eran basadas en supersticiones populares, sino en comprensión teológica profunda, experiencia personal directa con el mundo demoníaco y observación cuidadosa de patrones que veía repetirse en las vidas de miles de personas que acudían a él buscando ayuda espiritual. La primera categoría de objetos que el Padre Pío identificaba como particularmente peligrosos espiritualmente son aquellos relacionados con prácticas ocultistas de cualquier tipo. Esto incluye tableros Ouija, cartas de tarot, libros de hechizos o magia, amuletos o talismanes adquiridos de practicantes de artes ocultas, objetos usados en sesiones espiritistas o rituales de invocación de espíritus, y cualquier material relacionado con brujería, magia negra, o religiones que involucran adoración de entidades espirituales distintas al Dios verdadero revelado en Cristo. El Padre Pío era absolutamente inflexible sobre este punto. Estos objetos no son juguetes inofensivos ni curiosidades culturales interesantes, sino instrumentos reales mediante los cuales personas abren conscientemente comunicación con el mundo espiritual, y cuando ese mundo espiritual no es el reino de Dios, sino el reino de las tinieblas, las consecuencias pueden ser devastadoras. El santo explicaba que el simple acto de usar tablero Ouija o cartas de tarot es invitación explícita a espíritus para que se comuniquen, y los espíritus que responden a tales invitaciones nunca son ángeles de Dios, sino demonios disfrazados que inicialmente pueden parecer útiles o benignos, pero cuyo propósito último es siempre destrucción y esclavitud. Aún más peligroso, explicaba el Padre Pío, es que estos objetos retienen conexión espiritual incluso después de que dejamos de usarlos activamente. Su mera presencia en el hogar mantiene abierta una puerta espiritual que permite actividad demoníaca continua. El santo capuchino compartía testimonios específicos y aterradores de lo que había presenciado en vidas de personas que mantenían objetos ocultistas en sus hogares. Había familias que experimentaban pesadillas constantes, especialmente los niños despertando aterrorizados noche tras noche sin explicación médica aparente. Matrimonios previamente estables que súbitamente colapsaban en conflictos irracionales y violentos sin causa identificable, personas que desarrollaban depresión severa, pensamientos suicidas persistentes o impulsos violentos que no podían explicar ni controlar, hogares donde ocurrían fenómenos inexplicables.
objetos moviéndose solos, ruidos extraños durante la noche, sensación constante de presencia opresiva que hacía que visitantes se sintieran incómodos sin saber por qué. En prácticamente todos estos casos, cuando el Padre Pío investigaba cuidadosamente, descubría que había objetos relacionados con ocultismo escondidos en algún lugar de la casa, frecuentemente olvidados en sótanos, áticos o cajones, pero aún ejerciendo influencia espiritual maligna. El santo instruía sistemáticamente a estas familias a buscar y destruir completamente cualquier objeto de este tipo, no simplemente descartarlo o regalarlo a otros, lo cual solo transferiría el problema, sino destruirlo mediante fuego si era posible, mientras se oraba pidiendo protección divina. En caso tras caso, después de la destrucción completa de estos objetos, acompañada de confesión sacramental, bendición del hogar y renovación de compromiso con Cristo, los problemas que habían plagado a estas familias durante meses o años cesaban dramáticamente. El Padre Pío era particularmente enfático sobre el peligro de objetos obtenidos de curanderos, chamanes, santeros o practicantes de religiones sincréticas que mezclan elementos cristianos con prácticas paganas o espiritistas. En muchas culturas latinoamericanas, africanas y asiáticas, es común que personas acudan a estos practicantes buscando ayuda para problemas de salud, amor, finanzas o protección contra enemigos, y reciben amuletos, polvos, bebidas o rituales que supuestamente resolverán sus problemas. El santo advertía que independientemente de cuán bien intencionado pueda parecer el curandero o cuán mezcladas estén sus prácticas con símbolos cristianos como cruces o imágenes de santos, si están invocando espíritus distintos al Dios Trinitario revelado en Cristo, están operando con poder demoníaco, y los objetos que proporcionan son canales de esa influencia maligna. El Padre Pío había visto innumerables casos de personas cuyas vidas fueron arruinadas después de recurrir a estos practicantes. Obtuvieron temporalmente lo que buscaban, el amante regresó, el negocio mejoró brevemente, el enemigo sufrió desgracia, pero el precio espiritual fue esclavitud progresiva a fuerzas demoníacas que eventualmente demandaron mucho más de lo que habían dado inicialmente. El santo explicaba que los demonios frecuentemente conceden favores temporales pequeños, como cebo, para enganchar a personas en dependencia progresiva de sus servicios, alejándolas sistemáticamente de Cristo y su Iglesia, hasta que finalmente están completamente bajo control demoníaco. La segunda categoría de objetos peligrosos que el Padre Pío identificaba incluye imágenes, estatuas o representaciones de deidades falsas o entidades espirituales no cristianas. Esto es particularmente relevante en nuestro mundo globalizado, donde muchas personas coleccionan arte o artefactos de diversas culturas sin considerar el significado espiritual de lo que están trayendo a sus hogares. El santo explicaba que estatuas de Buda, imágenes de dioses hindúes como Shiva o Ganesh, máscaras tribales africanas usadas en rituales paganos, tótems de pueblos indígenas asociados con adoración de espíritus de naturaleza y representaciones de dragones o criaturas mitológicas veneradas en culturas orientales, todos estos objetos no son meramente arte decorativo neutral, sino que llevan significado espiritual real. Las culturas que crearon estos objetos los usaban específicamente para adoración o invocación de entidades espirituales, y esa asociación espiritual no desaparece simplemente porque nosotros los veamos como curiosidades culturales o decoración exótica. El Padre Pío enseñaba que mantener estos objetos en hogares cristianos es forma de idolatría, violación directa del primer mandamiento que prohíbe tener otros dioses ante Dios verdadero.
y que esta violación abre puertas a influencia demoníaca, porque estamos efectivamente honrando en nuestros hogares a entidades que la Escritura identifica claramente como demonios disfrazados. El santo capuchino distinguía cuidadosamente entre apreciación legítima de diversidad cultural y participación en idolatría. Explicaba que podemos y debemos respetar a personas de otras tradiciones religiosas, estudiar sus culturas con apertura genuina, e incluso admirar aspectos de su arte y filosofía que no contradicen la fe cristiana. Sin embargo, hay línea clara que no debemos cruzar: traer a nuestros hogares objetos que fueron creados específicamente para adoración de dioses falsos y mantenerlos en posiciones de honor o prominencia es cruzar esa línea peligrosamente. El Padre Pío compartía el testimonio de una familia católica devota que había comenzado a experimentar problemas espirituales serios después de que el padre, que era coleccionista de arte, adquirió una estatua antigua de deidad hindú que colocó prominentemente en su sala de estar. La familia comenzó a experimentar conflictos constantes. Los hijos desarrollaron problemas de comportamiento que nunca habían tenido antes, y la madre sentía opresión espiritual constante en la casa. Cuando consultaron al Padre Pío, él inmediatamente identificó la estatua como problema, explicando que independientemente de su valor artístico o histórico, era objeto consagrado a adoración de entidad demoníaca, y su presencia en el hogar católico era contradicción espiritual que invitaba a opresión. Después de que la familia removió y destruyó la estatua, hizo confesión de su ignorancia, y tuvo su hogar bendecido nuevamente por sacerdote. Todos los problemas cesaron dramáticamente. El Padre Pío también advertía específicamente contra prácticas de Feng Shui, cristales supuestamente sanadores, atrapasueños y otros objetos asociados con espiritualidad de nueva era que han ganado enorme popularidad en décadas recientes. El santo explicaría que aunque estos objetos y prácticas frecuentemente se presentan en lenguaje aparentemente científico o psicológico, hablando de energías y vibraciones en lugar de espíritus explícitamente, la realidad espiritual subyacente es idéntica a formas más tradicionales de ocultismo. Cuando personas colocan cristales en sus hogares, creyendo que canalizan energías sanadoras cósmicas, o cuando organizan su mobiliario según principios de Feng Shui para atraer prosperidad y armonía mediante alineación con fuerzas espirituales impersonales del universo, están efectivamente practicando formas modernizadas de paganismo y abriendo sus hogares a influencias espirituales que no son del Espíritu Santo. El Padre Pío enseñaba que como cristianos, nuestra fuente de sanación, protección y bendición es exclusivamente Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mediado a través de los sacramentos y sacramentales legítimos de la Iglesia. Buscar estas bendiciones mediante objetos o prácticas que operan según principios espirituales distintos a la revelación cristiana es infidelidad espiritual que invariablemente termina mal. La tercera categoría de objetos peligrosos que el Padre Pío identificaba es más sutil y sorprendente para muchas personas. Ciertos libros, música, películas o material de entretenimiento que glorifica, normaliza o presenta simpatéticamente el mal espiritual. El santo vivió en época anterior a explosión de medios modernos, pero los principios que enseñaba aplican directamente a nuestro contexto contemporáneo, donde hogares están saturados con contenido que habría horrorizado a generaciones previas. El Padre Pío explicaba que no todo entretenimiento que retrata el mal es problemático. La Biblia misma contiene relatos de pecado terrible, y la literatura cristiana clásica frecuentemente explora temas oscuros.
La diferencia crucial está en cómo se presenta el mal. Es retratado honestamente como mal que debe rechazarse, produciendo en el lector o espectador horror apropiado y mayor aprecio por la bondad. ¿O es glamorizado, presentado como emocionante, poderoso o incluso deseable? El santo advertía especialmente contra material que presenta brujería, magia, invocación de espíritus, o pactos con demonios como poderes neutros o incluso positivos que protagonistas heroicos usan justificadamente. También advertía contra música cuyas letras invocan explícitamente a entidades demoníacas, glorifican violencia o perversión sexual, o que fue creada mediante rituales ocultistas por sus compositores. El Padre Pío enseñaba que la exposición repetida a este tipo de contenido no es espiritualmente neutral, sino que gradualmente desensibiliza nuestra conciencia al horror real del mal espiritual, hace que veamos como normal o aceptable lo que debería provocar repulsión, y en casos extremos puede abrir puertas espirituales a través de las cuales influencia demoníaca entra en nuestras vidas. El santo compartía testimonios de personas, especialmente jóvenes, que habían desarrollado fascinación obsesiva con ocultismo después de consumir entretenimiento que lo glamorizaba, llevándolos eventualmente a experimentar con prácticas ocultistas reales que produjeron consecuencias espirituales devastadoras. Había casos de adolescentes que después de obsesionarse con ciertas series de televisión o libros sobre magia y brujería, comenzaron a experimentar con rituales reales que encontraron en Internet, resultando en opresión demoníaca que requirió intervención de exorcistas. El Padre Pío insistiría que padres cristianos tienen responsabilidad seria de monitorear y limitar el tipo de entretenimiento que permiten en sus hogares, no por puritanismo represivo, sino por protección espiritual genuina de sus familias. Esto no significa aislar completamente a familias de cultura contemporánea, sino ejercer discernimiento sabio guiado por principios espirituales sólidos sobre qué contenido es espiritualmente seguro y edificante versus qué contenido es espiritualmente tóxico y peligroso. El santo capuchino también advertía sobre objetos que han sido explícitamente maldecidos o consagrados a propósitos malignos por practicantes de magia negra u ocultismo. Esta categoría es particularmente insidiosa porque las personas frecuentemente no saben que los objetos que poseen han sido manipulados espiritualmente de esta manera. El Padre Pío había encontrado casos donde personas recibían regalos aparentemente inocentes de conocidos que secretamente practicaban brujería y habían maldecido los objetos específicamente para causar daño al receptor. También había casos de objetos comprados en mercados de antigüedades o tiendas de segunda mano, que previamente habían sido usados en rituales satánicos o de magia negra y retenían esa contaminación espiritual. El santo enseñaba que cuando objetos han sido conscientemente consagrados a propósitos malignos mediante rituales ocultistas, llevan carga espiritual real que puede afectar negativamente a quienes los poseen. Explicaba que esta no es superstición, sino realidad espiritual. Así como objetos pueden ser bendecidos y consagrados a Dios mediante oración sacramental de la Iglesia, adquiriendo así gracia santificante especial, así también objetos pueden ser maldecidos y consagrados a propósitos demoníacos mediante rituales ocultistas, convirtiéndose en canales de influencia maligna. El Padre Pío ofrecía señales específicas que pueden indicar que objetos en nuestro hogar están espiritualmente contaminados. Malestar persistente o sensación de opresión cuando estamos cerca del objeto. Sueños perturbadores o pesadillas que comenzaron después de adquirir el objeto.
conflictos o problemas familiares que surgieron inexplicablemente después de que el objeto entró al hogar. Animales domésticos que muestran comportamiento extraño cerca del objeto, evitándolo o reaccionando con miedo, o simplemente intuición espiritual persistente de que algo está mal con el objeto particular. El santo aconsejaba que cuando tenemos estas sospechas, es mejor errar por el lado de la precaución, remover el objeto del hogar, destruirlo si es posible, o al menos descartarlo completamente, y después tener el hogar bendecido por sacerdote. También recomendaba confesión sacramental para cerrar cualquier puerta espiritual que pueda haber sido abierta mediante posesión del objeto contaminado. El Padre Pío enfatizaba que no debemos vivir en paranoia constante, temiendo cada objeto que poseemos, pero tampoco debemos ser ingenuos, negando la realidad de la guerra espiritual y las tácticas que el enemigo usa para ganar acceso a nuestras vidas y hogares. Al concluir esta primera parte de nuestra exploración sobre los objetos que el Padre Pío advertía atraen espíritus malignos a nuestros hogares, vemos emerger un patrón claro. El principio fundamental es que ciertos objetos, por su naturaleza, origen o propósito, están asociados con el reino de las tinieblas más que con el reino de la luz, y su presencia en hogares cristianos crea contradicción espiritual que abre puertas a influencia demoníaca. El remedio es igualmente claro: identificar estos objetos mediante discernimiento guiado por el Espíritu Santo, removerlos completamente sin sentimentalismo, destruirlos cuando sea posible y reemplazar su influencia con presencia de objetos verdaderamente santos que nos conectan con Dios. Crucifijos, agua bendita, imágenes sagradas de Cristo y los santos, Biblias, rosarios y otros sacramentales legítimos de la Iglesia. Esta limpieza espiritual del hogar no es superstición, sino higiene espiritual práctica que crea ambiente donde la presencia de Dios puede habitar plenamente y donde las fuerzas del mal no tienen invitación ni permiso para operar. El Padre Pío también identificaba una cuarta categoría de objetos espiritualmente peligrosos que frecuentemente pasa desapercibida: ropa, joyas o accesorios que llevan símbolos ocultistas, satánicos, o que fueron diseñados específicamente para expresar rebelión contra Dios y valores cristianos. El santo explicaba que los símbolos no son meramente decorativos o neutros, sino que llevan significado espiritual real y poder. Cuando usamos o exhibimos símbolos asociados con ocultismo, satanismo o ideologías anticristianas, estamos efectivamente declarando alineación con lo que esos símbolos representan, independientemente de nuestras intenciones conscientes. El Padre Pío advertía específicamente contra símbolos como pentagramas invertidos, el número 666, presentado prominentemente, símbolos de la cabra de Baphomet, cruces invertidas usadas en contexto de burla del cristianismo, y otros símbolos explícitamente satánicos. También advertía contra uso casual de símbolos de religiones paganas como amuletos o decoración sin comprender su significado espiritual real. El santo compartía testimonios de jóvenes que habían comenzado usando estas cosas simplemente porque estaban de moda o porque sus músicos favoritos las usaban, sin intención de invocar realmente fuerzas demoníacas, pero que gradualmente experimentaron influencia espiritual oscura que los llevó hacia caminos destructivos. El santo capuchino también abordaba la cuestión de tatuajes con símbolos ocultistas o imágenes demoníacas. Aunque el Padre Pío vivió en época cuando tatuajes eran mucho menos comunes que hoy, los principios que enseñaba aplican directamente a esta práctica contemporánea tan extendida. El santo explicaría que marcar permanentemente nuestro cuerpo,
que es templo del Espíritu Santo, según enseña San Pablo, con símbolos asociados con el reino de las tinieblas, es profanación seria que abre puertas espirituales para influencia demoníaca. Hay diferencia entre tatuajes que expresan fe cristiana genuina o que conmemoran eventos significativos de manera neutral, y tatuajes que glorifican muerte, violencia, sexualidad pervertida, o que incorporan explícitamente símbolos ocultistas o satánicos. El Padre Pío habría aconsejado que personas que tienen tatuajes espiritualmente problemáticos de su pasado antes de conversión deben considerar seriamente removerlos si es posible, o al menos cubrirlos, y definitivamente deben renunciar explícitamente en confesión al significado espiritual oscuro que esos tatuajes representan. El santo también advertiría a cristianos jóvenes contra tendencia contemporánea de decorar cuerpos con imágenes cada vez más oscuras y transgresoras, recordándoles que nuestros cuerpos no nos pertenecen, sino que fueron comprados a precio de la sangre de Cristo y deben ser honrados como templos sagrados. Antes de continuar, suscríbete para recibir más mensajes de fe que cambiarán tu día. Una quinta categoría de objetos peligrosos que el Padre Pío identificaba y que es particularmente relevante en nuestra era digital incluye pornografía y material sexualmente explícito que degrada la dignidad humana y pervierte la sexualidad del diseño sagrado que Dios le dio. El santo enseñaba que la lujuria no es simplemente debilidad humana venial, sino uno de los 7 pecados capitales que abre puertas específicas a influencia demoníaca, particularmente a espíritus de perversión sexual. Cuando personas mantienen colecciones de pornografía en sus hogares, ya sea en forma física o digital, en computadoras y teléfonos, están efectivamente consagrando parte de su espacio vital a celebración de pecado grave. Y esto invita presencia de espíritus inmundos que la Escritura asocia específicamente con perversión sexual. El Padre Pío advertía que estos espíritus inmundos no solo tientan hacia pecados sexuales, sino que progresivamente esclavizan a personas en adicciones que destruyen matrimonios, corrompen relación con hijos, envenenan capacidad para intimidad genuina y eventualmente pueden llevar a perversiones cada vez más extremas, incluyendo crímenes sexuales contra vulnerables. El santo había visto innumerables casos de hombres cuyas vidas fueron completamente arruinadas por adicción a pornografía, que comenzó aparentemente inofensiva, pero progresó hacia esclavitud total. El Padre Pío también conectaba la presencia de pornografía en el hogar con problemas espirituales que afectan a toda la familia, no solo a la persona que la consume. El santo explicaba que cuando material pornográfico está presente en un hogar, crea atmósfera espiritual contaminada que afecta a todos los miembros de la familia, especialmente a niños que son particularmente vulnerables a influencias espirituales negativas. Familias donde padres mantienen pornografía escondida frecuentemente experimentan problemas que parecen no relacionados. Matrimonios que pierden intimidad emocional y se vuelven fríos. Hijos que desarrollan problemas de comportamiento sexual inapropiado para su edad. Atmósfera general de secreto y deshonestidad que envenena relaciones familiares. El Padre Pío insistiría que liberación completa de estas influencias requiere no solo remover físicamente todo el material pornográfico, sino también confesión sacramental sincera, compromiso de rendición de cuentas con otra persona que puede ayudar a mantener pureza, instalación de filtros y salvaguardas tecnológicas apropiadas, y frecuentemente sanación de heridas emocionales y traumas pasados que hacen a personas vulnerables a estas adicciones.
El santo también enfatizaría que esposas y familias de hombres luchando con adicción a pornografía necesitan apoyo espiritual y emocional. No deben ser culpadas por el pecado de otro y tienen derecho a establecer límites apropiados mientras simultáneamente ofrecen gracia para genuino arrepentimiento y recuperación. Una sexta categoría de objetos problemáticos que el Padre Pío identificaba incluye ciertos tipos de videojuegos, aplicaciones o tecnología diseñada específicamente para facilitar pecado o exponer usuarios a contenido espiritualmente destructivo. En nuestra era digital, esta categoría ha explotado exponencialmente más allá de lo que el Padre Pío pudo haber imaginado en su tiempo. Pero los principios espirituales que enseñaba aplican perfectamente. El santo advertiría contra videojuegos que glorifican violencia extrema, que permiten a jugadores cometer actos virtuales de depravación extrema, sin consecuencias, o que incorporan explícitamente temas ocultistas presentados positivamente. También advertiría contra aplicaciones diseñadas para facilitar adulterio o encuentros sexuales casuales, plataformas que normalizan y comercializan pornografía, haciéndola accesible instantáneamente, o redes sociales que funcionan primariamente como canales de vanidad, envidia y comparación destructiva. El Padre Pío explicaría que aunque estas tecnologías son relativamente nuevas, los pecados que facilitan son tan antiguos como la humanidad, y los espíritus demoníacos que explotan estos pecados son los mismos que han estado trabajando desde el principio para destruir almas. La diferencia es que tecnología moderna ha dado a estos espíritus malignos acceso sin precedentes a nuestros hogares y vidas a través de dispositivos que llevamos constantemente en nuestros bolsillos. El santo capuchino también identificaba una séptima categoría particularmente insidiosa: objetos que fueron obtenidos mediante pecados graves como robo, fraude o explotación seria de otros. El Padre Pío enseñaba que el octavo mandamiento que prohíbe robar no es simplemente regla social conveniente, sino ley espiritual profunda, y que objetos obtenidos mediante violación de esta ley llevan carga espiritual que contamina tanto al ladrón como su hogar. El santo había visto casos de personas cuyas vidas fueron plagadas por mala suerte inexplicable, conflictos constantes o problemas financieros que parecían irracionales y que al investigar espiritualmente descubría que mantenían en sus hogares objetos robados o obtenidos fraudulentamente, a veces décadas en el pasado y aparentemente olvidados. La solución en estos casos no era simplemente oración, sino restitución real. Devolver lo robado cuando fuera posible, o si ya no era posible, dar equivalente en caridad a pobres, acompañado siempre de confesión sacramental sincera. El Padre Pío compartía testimonios dramáticos de cómo, después de que personas finalmente hicieron restitución por robos antiguos, problemas que habían persistido durante años súbitamente se resolvieron, como si maldición hubiera sido levantada. El santo explicaba que esto no era magia, sino justicia espiritual. Cuando violamos leyes de Dios mediante pecados graves no confesados y no restituidos, creamos deudas espirituales que deben ser pagadas, y mientras permanezcan sin pagar, mantienen puertas abiertas para opresión demoníaca. El Padre Pío también advertía sobre objetos asociados con sociedades secretas, francmasonería, u organizaciones que requieren juramentos o rituales que comprometen lealtad cristiana. El santo enseñaba que cuando personas se unen a organizaciones que exigen juramentos de secreto absoluto, lealtad que trasciende incluso obligaciones familiares o religiosas,
o participación en rituales que incorporan elementos ocultistas, aunque estén disfrazados con lenguaje aparentemente benign, están entrando en territorio espiritualmente peligroso. Objetos asociados con estas organizaciones, anillos, delantales, libros de rituales, certificados de membresía, deben ser completamente removidos de hogares cristianos. El Padre Pío había encontrado casos de hombres que habían sido francmasones antes de conversión genuina y que continuaban manteniendo parafernalia masónica como recuerdos o por sentimentalismo, sin comprender que estos objetos retenían conexión espiritual con juramentos que habían hecho y que contradecían fundamentalmente su fe católica. El santo insistía que conversión genuina requiere ruptura completa con todas las lealtades previas que competían con Cristo, y esto incluye destrucción de objetos físicos que simbolizaban esas lealtades divididas. Una octava categoría que el Padre Pío identificaba y que puede sorprender a muchos, incluye ciertos tipos de recuerdos o reliquias de experiencias pasadas que representan periodos de nuestra vida cuando estábamos lejos de Dios o involucrados en pecado serio. El santo explicaba que no todo recuerdo del pasado es problemático. Podemos y debemos recordar nuestra historia personal, incluyendo nuestros fracasos, como recordatorio de la misericordia de Dios y motivación para perseverar en conversión. Sin embargo, hay diferencia entre recordar el pasado con humildad y arrepentimiento versus glorificar ese pasado o mantener objetos que funcionan como anclas emocionales, atándonos a identidades y comportamientos que hemos renunciado. El Padre Pío había conocido personas convertidas que mantenían en sus hogares fotografías, cartas o recuerdos de relaciones adúlteras pasadas, drogas que habían usado en adicción previa o memorabilia de estilos de vida que habían abandonado. El santo advertía que estos objetos no son neutros, sino que frecuentemente se convierten en puntos de tentación, recordando con nostalgia inapropiada tiempos de pecado, y pueden servir como puntos de entrada para espíritus que previamente tuvieron influencia durante esos períodos de nuestra vida. La sabiduría espiritual frecuentemente requiere destrucción limpia de estos puentes al pasado pecaminoso, permitiendo que verdaderamente todas las cosas sean hechas nuevas, como promete la Escritura. El Padre Pío también abordaba una novena categoría, que es fuente de confusión considerable. Objetos que parecen cristianos superficialmente, pero que en realidad son distorsiones o perversiones de la fe auténtica. Esto incluye Biblias de sectas que han alterado el texto sagrado para apoyar sus herejías, imágenes sagradas producidas por grupos heréticos o de nueva era que representan a Jesús o María de maneras que contradicen la doctrina católica. Libros que se presentan como cristianos, pero que enseñan doctrinas incompatibles con la revelación auténtica, y objetos de sanación cristiana, que incorporan elementos de ocultismo o nueva era bajo barniz cristiano superficial. El santo advertía que estos objetos son particularmente peligrosos precisamente porque su apariencia cristiana disfraza su naturaleza espiritualmente contaminada, haciéndolos más propensos a ser aceptados sin discernimiento crítico. El Padre Pío enfatizaba que autenticidad espiritual importa profundamente. No es suficiente que algo parezca o suene cristiano. Debe estar fundamentado en la fe católica auténtica transmitida fielmente desde los apóstoles. Cuando tenemos dudas sobre autenticidad de objetos religiosos, la sabiduría es consultar con sacerdote conocedor que puede evaluar su conformidad con doctrina y práctica católicas auténticas. Una décima y final categoría que el Padre Pío identificaba incluye lo que podríamos llamar ídolos modernos, objetos que aunque no son espiritualmente malignos en sí mismos,
Se han convertido en foco de adoración idolátrica que debería estar reservada solo para Dios. Esto puede incluir dinero o símbolos de riqueza material exhibidos como tesoros supremos, fotografías o recuerdos de personas que hemos elevado a estatus casi divino en nuestros corazones, trofeos o símbolos de logros que se han convertido en fuente primaria de nuestra identidad y valor propio, o cualquier posesión material a la que nos aferramos con apego desordenado que revela que confiamos más en ella que en Dios. El Padre Pío enseñaba que el primer mandamiento prohíbe no solo adoración explícita de dioses falsos, sino cualquier forma de idolatría donde colocamos a cualquier persona, objeto o valor creado en el lugar que debe ocupar solo el Creador. Cuando objetos en nuestro hogar se convierten en ídolos de esta manera, abren puertas sutiles pero reales a influencia espiritual oscura, porque la idolatría en cualquier forma es puerta de entrada para demonios. La solución no es necesariamente destruir estos objetos, que pueden no ser malos en sí mismos, sino reordenar nuestros corazones mediante conversión genuina para que Dios ocupe el primer lugar absoluto en nuestras vidas y todo lo demás se mantenga en perspectiva apropiada como regalos de Dios que usamos pero no adoramos. Al concluir esta segunda parte de nuestra exploración de los objetos que el Padre Pío advertía atraen espíritus malignos a nuestros hogares, vemos que el santo no estaba promoviendo superstición paranoica, sino discernimiento espiritual maduro, fundamentado en comprensión teológica profunda y experiencia ministerial extensa. El hilo común atravesando todas estas categorías es reconocimiento de que el mundo espiritual es absolutamente real, que nuestras elecciones sobre qué permitimos en nuestros hogares tienen consecuencias espirituales reales, y que los demonios operan según leyes espirituales que incluyen necesidad de invitación o permiso para ejercer influencia en nuestras vidas. Objetos que están asociados con el reino de las tinieblas, ya sea por su naturaleza, origen o el uso que les damos, efectivamente extienden esa invitación y abren puertas que deberían permanecer firmemente cerradas. La buena noticia es que tenemos poder mediante Cristo para cerrar esas puertas, remover esos objetos, limpiar nuestros hogares espiritualmente y establecer atmósfera donde la presencia de Dios reina suprema y las fuerzas del mal no tienen derecho ni poder para operar. El Padre Pío no solo enseñaba sobre qué objetos debían ser removidos de nuestros hogares, sino que también ofrecía instrucción práctica y específica sobre cómo realizar esta limpieza espiritual de manera efectiva y segura. El santo enfatizaba que simplemente tirar objetos espiritualmente contaminados a la basura o donarlos a tiendas de segunda mano no es suficiente y puede incluso ser irresponsable, ya que transfiere el problema a otras personas inocentes que adquirirán estos objetos sin conocer su historia espiritual. El Padre Pío enseñaba un proceso sistemático para limpieza espiritual del hogar que comienza con preparación personal mediante confesión sacramental. Antes de emprender la tarea de limpiar nuestro hogar de objetos espiritualmente peligrosos, debemos primero limpiarnos espiritualmente nosotros mismos, confesando cualquier pecado que pueda haber estado asociado con adquisición o uso de estos objetos, y recibiendo la gracia sacramental que nos fortalece para el trabajo espiritual que vamos a realizar. El santo advertía que intentar confrontar objetos con ataduras espirituales oscuras, mientras nosotros mismos estamos en estado de pecado grave, es espiritualmente peligroso, como intentar limpiar casa tóxica sin equipo de protección apropiado. Después de preparación espiritual mediante confesión, el Padre Pío aconsejaba realizar búsqueda sistemática y exhaustiva de toda la casa, no solo áreas principales, sino también sótanos, áticos, garajes, armarios olvidados,
cualquier lugar donde objetos problemáticos puedan estar escondidos o almacenados. El santo sugería orar al Espíritu Santo pidiendo discernimiento para identificar objetos que deben ser removidos, confiando que Dios traerá a nuestra memoria cosas que hemos olvidado, o nos dará intuición sobre objetos cuya naturaleza problemática no habíamos reconocido previamente. Esta búsqueda debe incluir no solo objetos físicos obvios, sino también contenido digital, revisando computadoras, teléfonos, tabletas y cualquier dispositivo de almacenamiento para eliminar material pornográfico, contenido ocultista, música o videos espiritualmente destructivos, aplicaciones problemáticas y cualquier archivo digital que cumpla los criterios de categorías peligrosas que el Padre Pío identificaba. El santo habría enfatizado que en era digital, limpieza espiritual del hogar debe necesariamente incluir limpieza de nuestros dispositivos electrónicos, que frecuentemente contienen más material espiritualmente contaminado que nuestros espacios físicos. El Padre Pío también aconsejaba involucrar a toda la familia en este proceso de limpieza espiritual cuando sea apropiado, especialmente si hay niños mayores o adolescentes en el hogar. El santo explicaba que esta puede ser oportunidad de enseñanza poderosa, donde padres educan a sus hijos sobre realidad de la guerra espiritual, importancia de discernimiento y necesidad de mantener nuestros hogares consagrados a Cristo. Sin embargo, el Padre Pío también advertía que padres deben usar sabiduría sobre cuánto compartir con niños pequeños, evitando crear miedo inapropiado o fascinación malsana con el mundo demoníaco. El enfoque debe ser positivo, enfatizando que estamos limpiando nuestro hogar para hacer más espacio para presencia de Dios, no simplemente aterrorizando a niños con historias de demonios. Para adolescentes que pueden tener objetos problemáticos en sus propias habitaciones, el Padre Pío aconsejaría conversación respetuosa pero firme, donde padres explican los principios espirituales involucrados y requieren remoción de objetos inapropiados, ejerciendo su autoridad parental apropiadamente, mientras también respetan la creciente madurez y agencia de sus hijos mayores. Una vez que objetos problemáticos han sido identificados y recolectados, el Padre Pío enseñaba que deben ser destruidos completamente siempre que sea posible, no simplemente descartados intactos. Para objetos que pueden quemarse de manera segura, el fuego es método preferido de destrucción, porque simboliza purificación completa y elimina cualquier posibilidad de que el objeto sea recuperado y usado por otros. El santo sugería realizar esta destrucción mediante fuego acompañada de oración, específicamente renunciando a cualquier conexión espiritual que estos objetos representaban e invocando protección de la sangre de Cristo sobre la familia y el hogar. Para objetos que no pueden quemarse de manera segura, como ciertos plásticos o materiales tóxicos, deben ser destruidos físicamente de otra manera, rotos, cortados o desfigurados para que no puedan ser usados por nadie más, antes de ser descartados. El Padre Pío era absolutamente firme en este punto. No debemos simplemente donar objetos ocultistas, imágenes de deidades falsas o material pornográfico a tiendas de caridad bajo pretexto de que pueden ser útiles para otros, porque esto simplemente transfiere contaminación espiritual y potencialmente daña a personas inocentes. Destrucción completa es única opción responsable. El Padre Pío también enseñaba que después de remover objetos espiritualmente contaminados, el hogar debe ser bendecido formalmente por sacerdote cuando sea posible. La bendición sacerdotal del hogar no es meramente ritual simbólico, sino sacramento sacramental poderoso que invoca protección divina especial y expulsa cualquier presencia espiritual maligna
que pueda haber estado operando. El santo explicaba que la bendición del hogar debería incluir aspersión con agua bendita en cada habitación, oración sobre cada miembro de la familia y consagración explícita del hogar y todos sus ocupantes a la protección de Dios y la intercesión de la Virgen María y los santos. Si no es posible obtener bendición sacerdotal inmediatamente, el Padre Pío enseñaba que padres de familia pueden realizar bendición más simple usando agua bendita que han obtenido de su parroquia, haciendo señal de la cruz en puertas y ventanas mientras rezan oraciones apropiadas de protección. Sin embargo, esto debe ser visto como medida temporal hasta que bendición sacerdotal formal pueda ser obtenida, porque sacerdocio ordenado tiene poder sacramental específico que laicos no poseemos para bendiciones de este tipo. El santo capuchino también enfatizaba la importancia de reemplazar objetos espiritualmente contaminados que hemos removido con objetos verdaderamente santos que nos conectan con Dios y nos recuerdan constantemente su presencia. El Padre Pío recomendaba específicamente que cada hogar católico debería tener al menos un crucifijo prominentemente colocado, preferiblemente en sala principal y en cada dormitorio, que nos recuerda constantemente el sacrificio de Cristo y su victoria sobre el pecado y la muerte. También recomendaba imágenes sagradas auténticas de Cristo, la Virgen María y santos que inspiran devoción y nos animan a imitar sus virtudes. El santo sugería tener agua bendita disponible en el hogar y usarla regularmente, especialmente al despertar por la mañana y antes de dormir por la noche, haciendo señal de la cruz con agua bendita sobre nosotros mismos y nuestros hijos como recordatorio de nuestro bautismo y renovación de nuestra consagración a Cristo. El Padre Pío también recomendaba fuertemente la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en el hogar, ceremonia formal donde la familia consagra su hogar al reinado de Cristo, invitándolo explícitamente a ser Señor de su espacio vital y todas sus actividades. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de establecer prácticas espirituales regulares en el hogar después de la limpieza espiritual para mantener protección continua contra influencias malignas. El santo enfatizaba especialmente la oración familiar diaria, incluso si es breve, donde la familia se reúne para rezar junta, preferiblemente el rosario que el Padre Pío consideraba arma espiritual más poderosa contra el demonio después de los sacramentos. El santo compartía que familias que rezan el rosario juntas diariamente crean escudo espiritual alrededor de su hogar, que es extremadamente difícil para fuerzas demoníacas penetrar. También recomendaba lectura de la Escritura en familia, especialmente los Evangelios, que llenan el hogar con palabra de Dios viva que expulsa oscuridad. El Padre Pío sugería que padres bendigan a sus hijos cada noche antes de dormir, haciendo señal de la cruz sobre sus frentes y pidiendo protección de Dios para ellos durante la noche. Estas prácticas simples pero poderosas mantienen atmósfera espiritual del hogar saturada con presencia de Dios, haciendo extremadamente difícil para espíritus malignos establecer punto de apoyo. El santo capuchino también abordaba qué hacer cuando vivimos con personas que no comparten nuestra fe o que se resisten a remover objetos espiritualmente problemáticos del hogar compartido. Esta es situación compleja que requiere sabiduría, paciencia y respeto por libertad de conciencia de otros, mientras también defendemos nuestra propia integridad espiritual y responsabilidad de proteger a aquellos bajo nuestro cuidado, especialmente niños. El Padre Pío aconsejaba que en estas situaciones debemos primero orar intensamente, pidiendo conversión del corazón de la otra persona y sabiduría para nosotros sobre cómo proceder. Debemos comunicar nuestras preocupaciones con respeto y amor,
explicando principios espirituales involucrados, sin ser condenatorios o self-righteous. Si la otra persona se niega absolutamente a permitir remoción de objetos problemáticos, el Padre Pío aconsejaba que al menos debemos asegurar que nuestras propias áreas personales, nuestro dormitorio y espacios donde pasamos tiempo, estén completamente limpias espiritualmente, y que debemos duplicar nuestras propias prácticas espirituales de protección mediante oración, uso de sacramentales y frecuentación regular de sacramentos. En casos extremos donde objetos verdaderamente peligrosos están presentes y afectando negativamente a familia, especialmente niños, puede ser necesario establecer límites más firmes o incluso buscar separación si la situación no se resuelve. El Padre Pío también advertía contra lo que llamaba recaída espiritual, donde personas limpian sus hogares de objetos espiritualmente contaminados, pero luego gradualmente permiten que se acumulen nuevamente. El santo explicaba que esta recaída es extremadamente peligrosa espiritualmente, citando las palabras de Jesús sobre el espíritu inmundo que regresa a la casa que dejó y la encuentra barrida y ordenada, entonces trae 7 espíritus más malvados, y el estado final de esa persona es peor que el inicial. Esta advertencia aplica directamente a limpieza espiritual del hogar. Si removemos objetos problemáticos, pero luego permitimos que regresen, ya sea los mismos objetos o similares, nuestra situación espiritual puede volverse peor que antes, porque hemos demostrado que conocemos la verdad, pero elegimos ignorarla. El Padre Pío enfatizaba que limpieza espiritual del hogar no es evento único, sino compromiso continuo de vigilancia. Debemos establecer estándares claros sobre qué permitimos en nuestros hogares y mantener esos estándares consistentemente, evaluando regularmente si objetos nuevos que consideramos traer al hogar cumplen nuestros criterios espirituales. Esta vigilancia no debe ser escrupulosidad paranoica, sino discernimiento sabio, informado por principios espirituales sólidos. El santo capuchino también compartía testimonios específicos de transformaciones dramáticas que había presenciado después de que familias completaron limpieza espiritual exhaustiva de sus hogares. Había el caso de una familia que había experimentado durante años fenómenos aterradores, ruidos inexplicables durante la noche, objetos moviéndose solos, sensación constante de presencia opresiva y niños despertando aterrorizados por pesadillas recurrentes. Esta familia había intentado todo según su comprensión. Habían tenido el hogar bendecido por sacerdotes múltiples veces, rezaban regularmente, asistían a misa fielmente, pero los problemas persistían. Cuando finalmente consultaron al Padre Pío, él discernió mediante don sobrenatural que el problema radicaba en objetos específicos que habían heredado de pariente fallecido que había sido practicante serio de ocultismo, objetos que mantenían escondidos en ático porque tenían valor sentimental, aunque sabían vagamente que estaban asociados con prácticas espirituales cuestionables. El Padre Pío les instruyó a destruir completamente todos estos objetos sin excepción, sin importar su valor sentimental o monetario, hacer confesión general de cualquier curiosidad o participación que hubieran tenido en prácticas ocultistas, tener su hogar formalmente exorcizado y bendecido por sacerdote con autoridad específica para casos difíciles, y establecer prácticas espirituales familiares rigurosas. La familia hizo exactamente esto, y dentro de días todos los fenómenos aterradores cesaron completamente. La atmósfera de la casa se transformó dramáticamente y experimentaron paz que no habían conocido durante años. El Padre Pío también abordaba la cuestión de cómo proteger nuestros hogares de contaminación espiritual que otros pueden intentar introducir,
ya sea deliberadamente mediante objetos maldecidos o regalos de personas con intenciones maliciosas, o inocentemente mediante objetos que otros traen sin comprender su naturaleza problemática. El santo enseñaba que debemos establecer y comunicar claramente estándares sobre qué es bienvenido en nuestros hogares. Cuando recibimos regalos, especialmente de personas cuya vida espiritual conocemos es problemática o que practican ocultismo, debemos examinar cuidadosamente estos regalos antes de incorporarlos a nuestro hogar, orando por discernimiento y no teniendo miedo de rechazar cortésmente o desechar regalos que sentimos son espiritualmente inapropiados. El Padre Pío también aconsejaba establecer límites claros con visitantes sobre qué pueden y no pueden hacer en nuestros hogares. Esto puede incluir prohibición de prácticas ocultistas, sesiones espiritistas, uso de drogas o visionado de material pornográfico en nuestro espacio. Estas limitaciones deben ser comunicadas con amor y firmeza, explicando que así como respetaríamos reglas de casa de otros cuando los visitamos, esperamos que otros respeten las reglas espirituales de nuestra casa cuando nos visitan. El santo capuchino también enseñaba sobre la importancia de educar a nuestros hijos sobre estos principios espirituales de manera apropiada para su edad, equipándolos con discernimiento para reconocer y rechazar objetos espiritualmente peligrosos que encontrarán en el mundo. El Padre Pío enfatizaba que esta educación no debe crear miedo paralizante o fascinación malsana con el mundo demoníaco, sino confianza apropiada, fundamentada en comprensión de que Cristo ha vencido todas las fuerzas del mal, y que cuando permanecemos cerca de Él mediante sacramentos y oración, estamos completamente protegidos. El santo sugería enseñar a niños a hacer la señal de la cruz como primera respuesta cuando encuentran algo que les hace sentir incómodos espiritualmente, invocando protección de la Trinidad. También recomendaba enseñarles oraciones breves pero poderosas como la invocación del nombre de Jesús o la oración a San Miguel Arcángel, que pueden rezar cuando enfrentan tentación o sienten presencia espiritual opresiva. Esta educación espiritual de hijos es responsabilidad parental seria, que no puede ser delegada completamente a escuelas católicas o programas de catequesis. Debe ocurrir primariamente en el hogar mediante enseñanza explícita y ejemplo vivido de padres que practican los principios que enseñan. Al concluir esta tercera parte de nuestra exploración sobre los objetos que el Padre Pío advertía atraen espíritus malignos a nuestros hogares, vemos que el mensaje del santo no era de miedo, sino de esperanza fundamentada en poder de Cristo. Sí, el mundo espiritual oscuro es real y debemos tomarlo seriamente, ejerciendo discernimiento sobre qué permitimos en nuestros espacios vitales. Pero no debemos vivir en terror constante, porque tenemos acceso a protección divina infinitamente más poderosa que cualquier fuerza demoníaca. Mediante confesión regular, frecuentación de sacramentos, oración familiar constante, uso apropiado de sacramentales y vigilancia continua sobre lo que permitimos en nuestros hogares, podemos crear santuarios donde la presencia de Dios reina suprema y las fuerzas del mal no tienen poder ni permiso para operar. El Padre Pío nos llama no a paranoia escrupulosa, sino a santidad práctica, viviendo conscientemente como templos del Espíritu Santo, no solo en nuestros cuerpos individuales, sino también en nuestros hogares colectivos, consagrando cada aspecto de nuestro espacio vital al servicio y gloria de Dios. Cuando hacemos esto fielmente, nuestros hogares se convierten en lo que deben ser, pequeñas iglesias domésticas donde Cristo es verdaderamente Señor, donde el Evangelio se vive diariamente y desde donde salimos fortalecidos para enfrentar el mundo con confianza, sabiendo que hemos establecido base espiritual sólida que ninguna fuerza del infierno puede sacudir.
El Padre Pío también enseñaba sobre una categoría de objetos que genera considerable confusión y debate: artículos religiosos o supuestamente sagrados que han sido falsificados, consagrados de manera inválida, o que provienen de fuentes cuestionables espiritualmente. El santo explicaba que no todos los crucifijos, medallas, rosarios o imágenes religiosas son iguales espiritualmente. Objetos religiosos auténticos que han sido bendecidos apropiadamente por sacerdotes católicos con intención correcta llevan gracia sacramental real y funcionan como canales de protección divina. Sin embargo, el mercado está inundado con imitaciones baratas producidas en masa sin ninguna bendición, objetos que tienen apariencia religiosa pero carecen de sustancia espiritual. Aún más problemático, el Padre Pío advertía sobre objetos religiosos que han sido deliberadamente profanados o consagrados inversamente en rituales satánicos antes de ser vendidos a católicos desprevenidos. El santo había encontrado casos de personas que habían comprado crucifijos o medallas en mercados o tiendas no católicas, solo para descubrir después, mediante discernimiento espiritual, que estos objetos habían sido maldecidos por practicantes de magia negra, específicamente para causar daño a quienes los usaran creyendo que los protegían. La solución, enseñaba el Padre Pío, es adquirir objetos religiosos exclusivamente de fuentes confiables, como tiendas católicas establecidas o directamente de iglesias, y asegurarse siempre de que sean bendecidos por sacerdote católico antes de usarlos o colocarlos en el hogar. El santo capuchino también abordaba la cuestión de reliquias falsas y objetos supuestamente milagrosos que circulan ampliamente, especialmente en regiones con fuerte devoción popular, pero también con comercialización de religión. El Padre Pío explicaba que la Iglesia Católica tiene proceso riguroso para autentificar reliquias de santos y que reliquias auténticas vienen con documentación oficial llamada auténtica, firmada por autoridad eclesiástica competente, certificando su legitimidad. Reliquias sin esta documentación, sin importar cuán convincente sea la historia de su origen, deben ser tratadas con escepticismo saludable. Más problemáticas aún son las reliquias completamente falsificadas, creadas por estafadores para explotar devoción de creyentes sinceros, o peor, objetos presentados como reliquias sagradas, pero que en realidad han sido consagrados en rituales ocultistas para propósitos malignos. El Padre Pío aconsejaba que si tenemos dudas sobre autenticidad de reliquias u otros objetos supuestamente milagrosos, debemos someterlos a examen de autoridad eclesiástica competente en lugar de asumir que son legítimos simplemente porque alguien nos aseguró que lo son. La devoción genuina no requiere credulidad ingenua. Dios nos dio inteligencia y discernimiento para usar sabiamente. El Padre Pío también enseñaba sobre el peligro espiritual de lo que llamaba turismo de lo macabro y la colección de objetos asociados con muerte, violencia o mal histórico. En décadas recientes ha surgido fascinación cultural con criminales seriales, sitios de asesinatos famosos, objetos asociados con atrocidades históricas y memorabilia de figuras malvadas. Algunas personas coleccionan estos objetos por interés histórico genuino, pero el Padre Pío advertiría que hay diferencia crucial entre estudiar el mal con propósito educativo apropiado y glorificarlo mediante colección y exhibición de objetos asociados con él. El santo explicaría que objetos que fueron instrumentos de violencia extrema, especialmente asesinato, o que pertenecieron a personas que dedicaron sus vidas al mal, pueden llevar impregnación espiritual oscura que contamina el ambiente donde se mantienen.
Esto no significa que todos los objetos históricos asociados con eventos trágicos son espiritualmente peligrosos. Museos y colecciones educativas sirven propósitos legítimos. Pero cuando individuos mantienen en sus hogares privados, en posiciones de honor o fascinación, objetos como armas usadas en crímenes, pertenencias personales de asesinos seriales o artefactos nazis usados en rituales ocultistas del Tercer Reich, están invitando presencias espirituales asociadas con esa violencia y maldad a sus espacios vitales. El santo capuchino también conectaba este principio con advertencia sobre ciertos tipos de arte contemporáneo que deliberadamente glorifica lo grotesco, lo perverso o lo demoníaco bajo pretexto de expresión artística transgresora. El Padre Pío reconocería que arte puede y debe explorar toda la gama de experiencia humana, incluyendo aspectos oscuros, y que representación honesta del mal, con propósito de denuncia o catarsis, es legítima. Sin embargo, hay diferencia fundamental entre arte que representa el mal para provocar horror apropiado y rechazo versus arte que lo celebra, lo presenta como atractivo, o que fue creado específicamente como acto de blasfemia o rebelión contra Dios. El santo advertiría particularmente contra mantener en hogares arte que blasfema explícitamente contra Cristo o la Virgen María, que representa símbolos sagrados de manera profana o sexualizada, o que fue creado por artistas que declaraban abiertamente estar intentando canalizar fuerzas demoníacas en su trabajo creativo. Tales obras, independientemente de su reconocimiento crítico o valor monetario en mercado de arte, funcionan espiritualmente como portales para influencias malignas y no tienen lugar en hogares cristianos. El Padre Pío también abordaba cuestión de objetos que han sido testigos de violencia doméstica, abuso o trauma familiar severo. El santo explicaba que lugares y objetos pueden absorber de alguna manera las energías espirituales y emocionales de eventos que ocurren en su presencia, particularmente cuando esos eventos involucran pecado grave o sufrimiento intenso. Una casa donde ha ocurrido abuso crónico, un mueble que fue escenario de violencia doméstica repetida, objetos asociados con suicidio, y todos pueden llevar impresión espiritual de ese trauma que afecta a quienes posteriormente viven en ese espacio o usan esos objetos. El Padre Pío no sugería que debemos destruir todo objeto asociado con eventos traumáticos de nuestro pasado, pero sí enseñaba que estos objetos y espacios necesitan sanación y purificación espiritual específica mediante oración intensa, bendición sacramental y frecuentemente mediante sacramento de reconciliación, donde confesamos pecados que ocurrieron en conexión con estos objetos o espacios. En casos de trauma particularmente severo, el santo a veces aconsejaba que puede ser sabio deshacerse de ciertos objetos que sirven como disparadores de memorias traumáticas y obstaculizan sanación emocional y espiritual. No porque los objetos mismos sean intrínsecamente malvados, sino porque su asociación con trauma es demasiado fuerte para ser redimida de manera saludable. Un aspecto particularmente importante que el Padre Pío enfatizaba era la necesidad de abordar la contaminación espiritual de espacios completos, no solo objetos individuales. El santo explicaba que cuando hogares han sido usados durante períodos prolongados para actividades gravemente pecaminosas, sesiones espiritistas regulares, rituales ocultistas, producción o consumo habitual de pornografía, violencia doméstica crónica, tráfico de drogas o cualquier otra actividad que invita persistentemente presencias demoníacas, el espacio mismo puede volverse tan contaminado espiritualmente que remoción de objetos individuales problemáticos no es suficiente.
En estos casos, el Padre Pío enseñaba que se necesita lo que podríamos llamar exorcismo del lugar, ritual sacramental más intenso que bendición ordinaria del hogar, realizado por sacerdote con autoridad específica y experiencia en este ministerio. Este ritual incluye oraciones específicas de renuncia al mal que ha ocurrido en el espacio, invocación de protección divina, aspersión abundante con agua bendita en cada rincón, y frecuentemente unción con aceite bendito de marcos de puertas y ventanas para sellar espiritualmente el espacio contra reentrada de fuerzas malignas. El santo compartía que había presenciado casos donde esta limpieza espiritual profunda de espacios producía transformaciones dramáticas. Hogares que habían sentido opresivos y oscuros durante años súbitamente se llenaban de luz y paz después del exorcismo apropiado del lugar. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de mantener límites espirituales claros respecto a tecnología y medios de comunicación que constantemente traen el mundo exterior a nuestros hogares. En era del Padre Pío, eso se refería principalmente a radio, periódicos y fotografías, pero los principios aplican exponencialmente más en nuestra era de Internet, televisión por cable, streaming ilimitado y redes sociales. El santo advertiría que televisores, computadoras y teléfonos inteligentes pueden funcionar como portales mediante los cuales contenido espiritualmente tóxico entra constantemente a nuestros hogares si no establecemos y mantenemos límites apropiados. No es que estos dispositivos sean intrínsecamente malvados, son herramientas neutras que pueden usarse para bien o para mal. Pero cuando permitimos que traigan a nuestros espacios vitales, especialmente a dormitorios donde somos más vulnerables, flujo constante de violencia gráfica, sexualidad pervertida, glorificación de ocultismo o simplemente la basura espiritual que constituye tanto entretenimiento contemporáneo, estamos efectivamente consagrando nuestros hogares a valores antitéticos al Evangelio. El Padre Pío enfatizaría que cristianos serios deben ejercer control consciente sobre qué permiten que estos dispositivos traigan a sus hogares, instalando filtros apropiados, estableciendo límites de tiempo, monitoreando uso de hijos y teniendo valentía de apagar completamente cuando contenido es inapropiado. El santo capuchino también abordaba la cuestión delicada de cómo responder cuando descubrimos que objetos que hemos tenido en nuestros hogares durante años, quizás heredados de generaciones previas y cargados de significado sentimental, resultan ser espiritualmente problemáticos. Esta es situación donde muchas personas luchan porque el apego emocional a estos objetos batalla contra la convicción espiritual de que deben ser removidos. El Padre Pío enseñaba que en estos casos debemos recordar las palabras de Jesús sobre arrancar el ojo o cortar la mano si nos causan pecar, entendiendo que esto se refiere a eliminar sin piedad cualquier cosa que nos separe de Dios, sin importar cuán valiosa parezca o cuánto cueste renunciar a ella. El santo explicaba que ningún objeto material, sin importar su valor sentimental, histórico o monetario, vale el precio de nuestra alma o la seguridad espiritual de nuestra familia. Si discernimiento espiritual, guiado por oración, consejo sabio y enseñanza de la Iglesia, indica que un objeto debe ser removido, entonces debe ser removido inmediatamente sin vacilación ni racionalización. El Padre Pío prometía que cualquier sacrificio que hacemos por fidelidad a Cristo será recompensado abundantemente. Dios no se deja vencer en generosidad, y la paz espiritual que experimentamos después de obedecer la voz del Espíritu Santo supera infinitamente cualquier pérdida temporal que sintamos al deshacernos de posesiones problemáticas. El Padre Pío
También enseñaba sobre la importancia de no vivir en miedo paralizante o escrupulosidad obsesiva respecto a estos temas. El santo enfatizaba que objetivo no es crear paranoia, donde examinamos obsesivamente cada objeto en nuestro hogar, temiendo constantemente contaminación demoníaca, sino desarrollar discernimiento espiritual maduro, fundamentado en principios sólidos, sentido común santificado y confianza en protección divina. El Padre Pío explicaba que cuando vivimos en estado de gracia, mediante confesión regular y frecuentación de sacramentos, cuando mantenemos vida de oración activa, cuando consagramos conscientemente nuestros hogares a Cristo y usamos sacramentales apropiados como agua bendita y bendición sacerdotal, estamos bajo protección divina poderosa que las fuerzas demoníacas no pueden penetrar fácilmente. Los principios que el santo enseñaba sobre objetos espiritualmente peligrosos no son lista exhaustiva de todo lo que debemos evitar con escrupulosidad obsesiva, sino guías generales que nos ayudan a ejercer la vigilancia apropiada sin caer en extremos de negligencia por un lado o paranoia por el otro. La clave es mantener equilibrio de confianza en Dios, con responsabilidad humana. Creer firmemente que Cristo ha vencido todas las fuerzas del mal, mientras también tomamos seriamente nuestra responsabilidad de no abrir puertas innecesarias a influencia demoníaca mediante nuestras elecciones sobre qué permitimos en nuestros espacios vitales. El santo capuchino también conectaba todos estos principios sobre objetos espiritualmente peligrosos, con enseñanza más amplia sobre santificación de lo ordinario y consagración de toda nuestra vida a Dios. El Padre Pío explicaba que el objetivo último no es simplemente crear espacio negativo libre de influencias malignas, sino crear espacio positivo saturado con presencia divina. No es suficiente remover objetos espiritualmente contaminados. Debemos también llenar activamente nuestros hogares con presencia de Dios mediante oración constante, lectura de Escritura, celebración de sacramentos domésticos apropiados, como bendición de comidas, y sobre todo mediante práctica de virtudes cristianas en nuestras relaciones familiares diarias. Un hogar donde hay amor genuino, perdón mutuo, servicio desinteresado, paciencia en dificultades, alegría en medio de pruebas y gratitud constante a Dios, es hogar donde espíritus malignos se encuentran extremadamente difícil operar, porque la atmósfera espiritual está saturada con frutos del Espíritu Santo que son antítesis de todo lo que el reino de las tinieblas representa. El Padre Pío enseñaba que la mejor defensa contra influencia demoníaca no es meramente defensiva, sino ofensiva. Llenar tan completamente nuestros hogares con amor de Cristo que simplemente no hay espacio ni oportunidad para que el mal establezca punto de apoyo. Al reflexionar sobre esta cuarta parte de nuestra exploración de las enseñanzas del Padre Pío sobre objetos que atraen espíritus malignos a nuestros hogares, vemos que el mensaje del santo es integral y profundamente pastoral. Combina realismo sobrio sobre la realidad de guerra espiritual con optimismo sobrenatural fundamentado en victoria de Cristo. Nos llama a ejercer responsabilidad seria sobre lo que permitimos en nuestros espacios vitales, mientras también nos asegura que no debemos vivir en miedo, porque Cristo ha vencido el mundo y todas sus fuerzas oscuras. El Padre Pío nos equipa con principios concretos para discernimiento y acción práctica, mientras también nos recuerda que estos principios deben estar siempre subordinados a mandamientos mayores de amor a Dios y amor al prójimo. Su enseñanza no es legalismo religioso que crea nuevas cargas, sino liberación espiritual que nos capacita para crear hogares que son verdaderamente lo que Dios intentó. Pequeñas iglesias domésticas donde su presencia es celebrada,
donde su voluntad es buscada y obedecida, y desde donde sus discípulos salen diariamente para ser sal y luz en mundo que desesperadamente necesita el Evangelio que vivimos en nuestros hogares antes de poder proclamarlo creíblemente en el mundo. El Padre Pío también enseñaba sobre una categoría final de objetos que muchos considerarían controvertida, pero que el santo veía como espiritualmente significativa. Fotografías, imágenes o recuerdos de personas que ejercieron influencia destructiva en nuestras vidas, particularmente aquellas que nos llevaron al pecado, nos alejaron de Dios, o que practicaban ocultismo y brujería. El santo explicaba que este principio debe aplicarse con extremo cuidado y discernimiento para evitar falta de caridad o juicio inapropiado de otros. No se trata de demonizar a personas ni de negar que todos somos pecadores necesitados de misericordia. Sin embargo, el Padre Pío reconocía que hay casos donde mantener fotografías o recuerdos de ciertas personas específicas puede servir como punto de conexión espiritual continua con influencias que deben ser cortadas completamente para nuestra salud espiritual. Por ejemplo, una persona convertida de ocultismo que mantiene fotografía de su antiguo mentor en brujería no está simplemente recordando el pasado, sino potencialmente manteniendo vínculo espiritual que debe ser roto. Similarmente, alguien recuperándose de adicción sexual que mantiene fotografías de personas con quienes cometió adulterio no está ayudando su recuperación, sino manteniendo tentación viva. El santo aconsejaba que en estos casos específicos, después de oración cuidadosa y posiblemente consulta con director espiritual, puede ser necesario remover estas imágenes no por odio hacia las personas representadas, sino por amor propio apropiado y deseo de libertad espiritual completa. El santo capuchino también abordaba el tema de redes sociales y presencia digital de personas que constantemente nos tientan o nos alejan de Dios. Aunque el Padre Pío vivió antes de era digital, los principios que enseñaba sobre separarnos de influencias destructivas aplican perfectamente a nuestro contexto contemporáneo, donde seguir a alguien digitalmente crea conexión constante que puede ser tan influyente como relación física. El Padre Pío advertiría que si hay personas en nuestras redes sociales cuyas publicaciones constantemente provocan en nosotros envidia, lujuria, ira, desesperación o cualquier otra pasión desordenada, debemos tener valentía de dejar de seguirlas o bloquearlas completamente, reconociendo que esta no es falta de caridad, sino prudencia espiritual saludable. El santo citaría el principio bíblico de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y en era digital donde compañía incluye personas que nunca conocemos físicamente, pero cuyas vidas observamos constantemente a través de pantallas, este principio aplica con fuerza multiplicada. Permitir que flujo constante de imágenes y mensajes de personas que viven valores anticristianos entre en nuestra conciencia diariamente mediante redes sociales es forma de contaminar espiritualmente nuestro espacio mental y emocional, que, aunque no sea físicamente en nuestro hogar, funciona similarmente como puerta abierta a influencias que socavan nuestra vida espiritual. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de realizar limpieza espiritual periódica regular de nuestros hogares, no solo una vez, sino como práctica continua. El santo comparaba esto con limpieza física de nuestras casas, así como no limpiamos una sola vez y luego nunca más, reconociendo que polvo y suciedad se acumulan constantemente requiriendo limpieza regular. Así también necesitamos limpieza espiritual periódica, donde revisamos qué hemos permitido entrar en nuestros espacios vitales desde la última evaluación. El Padre Pío
sugería que familias cristianas serias deberían realizar esta revisión espiritual al menos anualmente, quizás durante Cuaresma o al comenzar nuevo año, examinando sistemáticamente sus hogares para identificar cualquier objeto, entretenimiento o práctica que haya entrado y que no pertenece allí según principios espirituales sólidos. Esta práctica regular previene acumulación gradual de contaminación espiritual que puede ocurrir casi imperceptiblemente cuando no mantenemos vigilancia consciente. El santo también sugería que eventos significativos como mudanza a nueva casa, nacimiento de hijo o conversión espiritual de miembro familiar son momentos especialmente apropiados para realizar limpieza espiritual exhaustiva, marcando nuevo comienzo con consagración renovada del hogar a Cristo. El santo capuchino también enfatizaba la importancia de enseñar a la próxima generación estos principios de discernimiento espiritual para que puedan mantener sus propios hogares santos cuando establezcan familias independientes. El Padre Pío observaba que muchos jóvenes católicos, incluso aquellos criados en hogares devotos, salían al mundo sin conocimiento práctico sobre guerra espiritual y discernimiento de objetos, haciéndolos vulnerables a traer inocentemente cosas espiritualmente peligrosas a sus nuevos hogares. El santo aconsejaba que padres deben usar años de crianza como oportunidades de enseñanza constante, no simplemente imponiendo reglas sin explicación, sino educando a hijos sobre los porqués espirituales detrás de las decisiones familiares sobre qué permitimos en nuestro hogar. Cuando padres deciden no permitir ciertos videojuegos, películas o música en casa, deben explicar principios espirituales involucrados en formas apropiadas para edad de sus hijos. Cuando familia realiza limpieza espiritual removiendo objetos problemáticos, esto puede ser momento de enseñanza poderoso, donde hijos aprenden directamente sobre realidad de guerra espiritual y necesidad de vigilancia. El objetivo es equipar a la próxima generación no con mera lista de reglas para obedecer ciegamente, sino con marco teológico y espiritual sólido que les permita ejercer discernimiento sabio en contextos que sus padres no pueden prever. El Padre Pío también abordaba cuestión de qué hacer cuando somos invitados a hogares de otros, donde sabemos que hay objetos o prácticas espiritualmente problemáticas. Esta es situación delicada que requiere equilibrar principios espirituales con caridad y respeto apropiados hacia otros. El santo enseñaba que generalmente no es apropiado o efectivo confrontar a anfitriones sobre objetos en sus hogares, a menos que tengamos relación suficientemente cercana donde tal conversación sería bienvenida y potencialmente fructífera. Sin embargo, podemos y debemos protegernos espiritualmente, incluso cuando estamos en espacios que otros controlan. El Padre Pío aconsejaba hacer oración silenciosa de protección antes de entrar en hogares, donde sabemos hay influencias espirituales problemáticas, invocando sangre de Cristo para cubrirnos y pidiendo a nuestros ángeles guardianes protección especial. También sugería llevar objetos sacramentales discretos como medalla bendecida o escapulario, que sirven como puntos de contacto físicos para gracia protectora. Si situación en hogar ajeno es tan espiritualmente opresiva que sentimos genuino peligro espiritual, el santo aconsejaba que puede ser necesario limitar tiempo allí o, en casos extremos, declinar invitaciones futuras, priorizando nuestra salud espiritual y la de nuestra familia sobre obligaciones sociales. El santo capuchino también enseñaba sobre la importancia de no juzgar a otros basándonos en objetos que tienen en sus hogares, especialmente cuando esas personas están en diferentes etapas de su viaje espiritual.
El Padre Pío era extremadamente firme sobre principios espirituales, pero también inmensamente compasivo con personas que aún no habían llegado a comprensión completa de estos principios. El santo recordaría que muchas personas mantienen objetos espiritualmente problemáticos por ignorancia genuina, no por malicia o rebelión consciente contra Dios, y que necesitan ser educadas pacientemente con amor, no condenadas con self-righteousness farisaico. También reconocería que conversión es proceso gradual, y que Dios frecuentemente lleva a personas a comprender diferentes aspectos de vida santa en momentos diferentes según su preparación. Alguien que acaba de convertirse de vida completamente secular puede necesitar tiempo para comprender por qué ciertos objetos en su hogar son problemáticos espiritualmente, y empujar demasiado rápido puede resultar contraproducente. El Padre Pío practicaría lo que San Pablo enseñó sobre ser todo para todos para ganar algunos, adaptando su aproximación pastoral a la situación específica de cada persona mientras mantenía firmeza inquebrantable sobre principios fundamentales de la fe. El Padre Pío también conectaba toda esta enseñanza sobre objetos espiritualmente peligrosos con doctrina católica más amplia sobre sacramentales y su poder protector. El santo explicaba que así como ciertos objetos pueden servir como portales para influencia demoníaca, así también otros objetos, específicamente aquellos bendecidos por la Iglesia, según ritos apropiados, sirven como canales de gracia divina y protección sobrenatural. Agua bendita, crucifijos bendecidos, medallas de santos, escapularios, rosarios bendecidos, velas bendecidas, especialmente vela pascual, ramos bendecidos en Domingo de Ramos, cenizas del miércoles de ceniza, sal bendecida. Todos estos son sacramentales poderosos que la Iglesia nos ofrece como armas espirituales en nuestra batalla contra fuerzas del mal. El Padre Pío animaba uso regular y reverente de estos sacramentales, no de manera supersticiosa, como si fueran amuletos mágicos que funcionan automáticamente, sino con fe genuina en el poder de Dios que opera a través de medios que Cristo dio a su Iglesia. El santo practicaba lo que predicaba, usando constantemente agua bendita, llevando siempre su rosario y animando a otros a hacer lo mismo. Enseñaba que hogares que utilizan regularmente y apropiadamente sacramentales católicos auténticos crean atmósfera espiritual donde demonios encuentran extremadamente difícil operar, porque estos objetos bendecidos irradian gracia santificante que es anátema para espíritus malignos. El santo capuchino también abordaba el tema específico de lo que hacer cuando sospechamos que nuestro hogar o propiedad puede tener historia oscura de la cual no estábamos conscientes al adquirirla. No es inusual que personas se muden a casa o apartamento solo para descubrir después que suicidio, asesinato, rituales ocultistas o actividades gravemente pecaminosas ocurrieron allí previamente. El Padre Pío enseñaba que en estos casos, especialmente si familia está experimentando problemas espirituales inexplicables después de mudarse, es absolutamente apropiado y prudente tener el lugar bendecido formalmente y exorcizado si es necesario por sacerdote con autoridad apropiada. El santo también recomendaba consagrar explícitamente el hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, oraciones específicas de renuncia a cualquier mal que haya ocurrido en ese espacio antes de nuestra ocupación, y establecimiento inmediato de prácticas espirituales familiares fuertes que llenan el espacio con presencia de Dios. El Padre Pío aseguraba que ninguna historia oscura de propiedad puede superar el poder de la sangre de Cristo y la presencia del Espíritu Santo cuando invitamos conscientemente a Dios a reinar en ese espacio mediante oración, sacramentos y vida santa. El Padre Pío
también enseñaba sobre la importancia de mantener límites apropiados con personas que practican activamente ocultismo, brujería, o que están seriamente involucradas en pecado grave y se niegan a arrepentirse. El santo citaría el principio bíblico de no estar en yugo desigual con incrédulos y la advertencia de Juan de no recibir en nuestra casa ni saludar a aquellos que traen enseñanza falsa. Esto no significa que debemos cortar toda relación con pecadores. Si así fuera, tendríamos que salir del mundo completamente y Cristo mismo nos llamó a ser sal y luz precisamente en medio de oscuridad. Sin embargo, hay diferencia crucial entre mantener contacto evangelizador apropiado con pecadores mientras mantenemos nuestros propios límites espirituales firmes, versus permitir que personas que sirven activamente al reino de las tinieblas tengan acceso libre a nuestros hogares y familias. El Padre Pío aconsejaba especial cuidado con personas que practican brujería, adivinación o que están involucradas en satanismo activo, porque estas personas pueden conscientemente o inconscientemente servir como canales para ataques espirituales contra cristianos que intentan ayudarlas. Esto no significa rechazarlas con dureza o negar misericordia si buscan genuinamente ayuda para salir de estas prácticas, pero sí significa mantener vigilancia apropiada, establecer límites claros y asegurar que cualquier ministerio hacia ellas ocurra con cobertura espiritual apropiada de oración, sacramentos y preferiblemente involucramiento de clero experimentado en estos asuntos. El santo capuchino también compartía testimonio final y profundamente instructivo que encapsula toda su enseñanza sobre este tema. Había una familia que había estado luchando durante años con problemas que parecían tener todas las características de opresión demoníaca, conflictos irracionales constantes, enfermedades misteriosas que médicos no podían diagnosticar, fracasos financieros inexplicables a pesar de trabajo duro y, sobre todo, sensación opresiva de oscuridad en el hogar que visitantes comentaban inmediatamente. Esta familia había intentado todo según su comprensión. Oraban regularmente, asistían a misa fielmente, habían tenido su hogar bendecido múltiples veces, pero nada parecía ayudar. Cuando finalmente llegaron al Padre Pío en desesperación, el santo realizó lo que él llamaba investigación espiritual, exhaustiva de su situación. Mediante discernimiento de espíritus e interrogación cuidadosa, descubrió que el esposo, en su juventud antes de conversión, había estado brevemente involucrado en sociedad secreta con rituales ocultistas, y aunque había abandonado la organización décadas atrás y ni siquiera recordaba muchos detalles, nunca había renunciado formalmente a juramentos que había hecho ni había confesado esta participación sacramentalmente. Además, mantenía escondido en sótano una caja con parafernalia de aquella época que había olvidado completamente, pero que servía como punto de anclaje espiritual para influencias que había invitado durante su participación en la organización. El Padre Pío instruyó al hombre a hacer confesión general completa de toda su participación en la sociedad secreta, renunciar explícita y formalmente a todos los juramentos que había hecho, destruir completamente toda la parafernalia asociada mediante fuego, y luego tener su hogar formalmente exorcizado por sacerdote con autoridad específica. La familia hizo exactamente esto, proceso que fue emocionalmente difícil porque requería que el esposo confrontara y confesara cosas de su pasado que había enterrado durante décadas. Sin embargo, los resultados fueron dramáticos e inmediatos. Dentro de días, la atmósfera del hogar cambió completamente, los conflictos irracionales cesaron, las enfermedades misteriosas comenzaron a resolverse y por primera vez en años, la familia experimentó paz genuina en su hogar. Este testimonio ilustra perfectamente todos los principios que el Padre Pío enseñaba.
que objetos y juramentos del pasado pueden mantener ataduras espirituales activas incluso cuando los hemos olvidado conscientemente, que estas ataduras deben ser rotas mediante confesión sacramental y renuncia explícita, que objetos asociados deben ser completamente destruidos y que cuando hacemos esto con fe sincera bajo guía de la Iglesia, la liberación que experimentamos puede ser completa y transformadora. Al concluir esta exploración final y exhaustiva de las enseñanzas del Padre Pío sobre objetos que atraen espíritus malignos a nuestros hogares, vemos emerger un mensaje integral que es simultáneamente sobrio en su realismo sobre guerra espiritual y profundamente esperanzador en su confianza en victoria de Cristo. El Padre Pío no nos llama a vivir en miedo paralizante ni en ignorancia ingenua, sino en vigilancia sabia, fundamentada en comprensión teológica sólida, discernimiento espiritual maduro y, sobre todo, confianza inquebrantable en el poder protector de Dios, que está siempre disponible para aquellos que lo buscan sinceramente. El santo nos recuerda que nuestros hogares no son meramente espacios físicos, sino territorios espirituales donde batalla real entre reino de Dios y reino de las tinieblas se desarrolla diariamente en formas que frecuentemente no reconocemos. Las decisiones que tomamos sobre qué permitimos en estos espacios, qué objetos mantenemos, qué entretenimiento consumimos, qué prácticas establecemos, y todas tienen consecuencias espirituales reales que afectan no solo nuestra propia salud espiritual, sino también la de todos los que viven bajo nuestro techo, especialmente los niños y vulnerables que Dios ha confiado a nuestro cuidado. La aplicación práctica de todo lo que el Padre Pío enseñaba comienza hoy, ahora mismo, con decisión de tomar seriamente estos principios espirituales y comenzar proceso, por gradual que sea, de transformar nuestros hogares en santuarios donde la presencia de Dios reina suprema. Esto puede comenzar con actos simples como remover un objeto obviamente problemático que hemos estado racionalizando mantener, o bendecir nuestro hogar con agua bendita mientras invocamos protección divina, o establecer práctica de oración familiar que nunca hemos tenido consistentemente antes. Lo que importa no es perfección instantánea, sino dirección fiel. No es que limpiemos nuestros hogares completamente en un día, sino que comencemos el proceso y lo mantengamos con perseverancia, confiando que Dios honrará nuestros esfuerzos sinceros, incluso cuando sean imperfectos. El Padre Pío nos asegura que cuando tomamos seriamente nuestra responsabilidad de consagrar nuestros hogares a Cristo, cuando ejercemos discernimiento sabio sobre qué permitimos en nuestros espacios vitales, cuando usamos apropiadamente los medios de gracia que la Iglesia nos ofrece y, sobre todo, cuando vivimos las virtudes cristianas fundamentales de fe, esperanza y caridad en nuestras relaciones familiares diarias, creamos fortalezas espirituales que ninguna fuerza del infierno puede penetrar. Que las oraciones y el ejemplo del Padre Pío nos inspiren y fortalezcan en esta tarea esencial de hacer de nuestros hogares lo que Dios siempre intentó que fueran: pequeñas iglesias domésticas donde Cristo es verdaderamente Señor, donde el Espíritu Santo habita poderosamente y desde donde salimos diariamente como discípulos equipados y protegidos para ser testigos de su amor transformador en mundo que desesperadamente necesita la luz que brilla desde hogares verdaderamente consagrados a Dios.